La posesión del diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 10-13. Ahora vamos a estudiar la sumisión involuntaria al poder de estas fuerzas del mal que nos rodean. El tema anterior, el espiritismo, es una especie de sumisión voluntaria mediante la cual la gente intenta encontrar conocimiento, consuelo y poder en los espíritus malignos. Pero ahora vamos a hablar de las personas que no se someten de forma voluntaria, sino que se ven sujetos a la influencia de estas terribles y aterradoras potestades. Eso es lo que conocemos comúnmente como posesión diabólica. ¿Qué es la posesión diabólica? En primer lugar, debemos entender bien lo que queremos decir con este término, que me parece muy apropiado. Significa que la persona está realmente siendo poseída o controlada por otra persona, otra cosa, otra potestad. Por un tiempo, uno le pertenece, por decirlo de alguna manera, a esta otra persona. Es guiado por esta otra potestad, controlado por este espíritu. Uno ya no tiene control sobre sí mismo, sino que es dominado por una potestad espiritual invisible que se ha apoderado de él. Cambio de comportamiento. Una de las manifestaciones más características de la posesión es que la personalidad del individuo que la experimenta parece cambiar por completo de manera temporal. Como resultado, el pobre hombre poseído empieza a actuar de forma extraña y deja de funcionar como lo haría normalmente, o puede verse privado del uso normal de sus facultades. En otras palabras, en los relatos de personas en este estado a veces hay manifestaciones de violencia. Veamos el ejemplo del endemoniado gadareno, la violencia que manifestaba, la manera en que se cortaba a sí mismo con piedras y cómo vivía entre tumbas. Marcos 5, 1-5. Todo eso refleja el tipo de comportamiento al que me refiero. O el chico que encontró el Señor con su padre al pie del monte de la Transfiguración. Leemos que con frecuencia era lanzado al fuego y quemado o arrojado al agua. Mateo 17, 14-18. Lucas 11 nos habla de un hombre que no podía hablar pues estaba poseído por un espíritu que era mudo. A veces hay sordera, a veces ceguera. Estas son algunas de las maneras en que el espíritu se manifiesta a través de la pobre persona poseída y demuestra su control. Conocimiento fuera de lo común. Otra característica muy importante de la posesión, en mi opinión, es que estos espíritus son capaces de proporcionarle a la gente un conocimiento fuera de lo común. Resulta asombroso observar cómo en el Nuevo Testamento las personas poseídas reconocían al Señor, cosa que no hacían ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos. Cuando veían a Jesús, hacían afirmaciones como estas: «Tú eres el Hijo de Dios», Lucas 4:41 y Marcos 3:11. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Marcos 5:7. Y la muchacha que tenía espíritu de adivinación reconoció una cualidad especial en Pablo y Silas, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Hechos 4:17. A veces vemos a personas ignorantes, analfabetas, hablando en perfecto griego o latín, o en algún otro idioma que ni han aprendido ni podrían aprender. Esta influencia les da un conocimiento, un poder y una capacidad que está muy por encima de su nivel. ¿Por qué debemos estudiar la posesión del diablo? Me pregunto si alguno de ustedes piensa que estamos perdiendo el tiempo, que este es un tema lejano y teórico que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestra experiencia. Si es así, permítanme darles algunas razones por las que es muy importante estudiarlo. La revelación completa de Dios. Por supuesto, una razón que es suficiente en sí misma es que este tema es parte de la exposición de los versículos que estamos estudiando. El apóstol creía que era tan importante que lo puso aquí, al final de su epístola, y le dio gran énfasis. Todo lo que aparece en las Escrituras es de gran importancia para nosotros. Si piensa que alguna parte de la Biblia no se escribió para usted, tiene un problema grave.
Si elige y solo lee sus pasajes favoritos porque piensa que le ayudarán, es usted un bebé, un niño. De hecho, uno podría preguntarse si ha llegado a nacer ni siquiera. La Escritura, toda ella, es para nosotros, y tenemos que conocerla y estudiarla y entenderla lo mejor que podamos. La base para la Biblia. Pero quiero ir más allá. Me atrevo a sugerir que nadie puede leer la Biblia de verdad, especialmente los 4 evangelios, de manera inteligente si no sabe algo de este tema tan importante. La posesión demoníaca es una de las características más prominentes y aterradoras de los primeros años de la vida y el ministerio de nuestro bendito Señor y Salvador. Y no aparece solo en el Nuevo Testamento, la encontramos en el Antiguo Testamento también. Aquí hemos visto un ejemplo, pero hay otros, incluso en el libro de Hechos. Insisto en que si no tenemos conocimiento de este tema, no poseeremos la base necesaria para estudiar la Biblia y para comprender el verdadero significado de muchas partes de las Escrituras. La historia secular y la de la Iglesia. Pero además, si alguna vez se han tomado ustedes la molestia de leer la historia de este país, o de cualquier otro país europeo, habrán encontrado que la posesión demoníaca tuvo gran protagonismo en la Edad Media, convirtiéndose en un verdadero problema. Si les interesa la historia, y especialmente la de la Iglesia, seguro que sabrán algo de este tema porque algunos de los mayores abusos de la Iglesia Católica Romana en aquella época fueron resultado directo de la posesión del diablo. El trabajo de los misioneros. Pero para no quedarnos en el pasado, hoy en día la posesión demoníaca también es un problema en muchos lugares donde las personas se encuentran en un estado primitivo e ignorante bajo el dominio del paganismo. Por tanto, si a alguno de ustedes le interesa la obra misionera, o si piensa ser misionero, o si quiere orar de manera inteligente por sus amigos misioneros, cuanto más sepa sobre este asunto, más podrá ayudarlos. El peligro del espiritismo. Pero como hemos visto, aquí mismo, en nuestro país, se ha despertado un nuevo interés por el espiritismo, llegando a entrar incluso en la Iglesia. Esto hace que nuestro estudio de la posesión demoníaca sea urgente porque por lo menos a mí me parece claro que los llamados médiums son personas poseídas por el diablo. Habiéndose sometido a estas potestades voluntariamente, con frecuencia entran en un estado en que no pueden resistirse y acaban por estar sujetos a ellas, siendo poseídos. Ese es uno de los aspectos más peligrosos del espiritismo en su conjunto, el abandono del dominio propio. Otra razón es que ciertos tipos de cristianismo y algunas sectas enseñan que la gente debe abandonar su propio autocontrol, induciéndolos deliberadamente a una especie de excitación en la que pierden el control sobre sí mismos. A mí me parece que este tipo de enseñanza abre la puerta directamente a la posesión del diablo. El momento en que rindes tu entendimiento y tu discernimiento y te abandonas, cediendo el control sobre ti mismo, estás, como mínimo, colocándote en una posición muy peligrosa. Las palabras y obras de nuestro Señor. Pero si necesitamos otra razón, la que voy a esgrimir ahora es suficiente por sí sola. Esta tiene que ver con la persona de nuestro Señor, puesto que, como ya he dicho, no podemos leer los evangelios sin ver la prominencia de la posesión demoníaca. Jesús estuvo constantemente haciendo frente a personas poseídas. Echaba fuera a los demonios y les dio a sus discípulos ese mismo poder cuando los envió a predicar por toda la tierra. Habrá muchas personas que de entrada se encuentren con un problema porque no creen ni en los ángeles, ni en los demonios, ni en el Espíritu Santo. La verdad, así que tendrán dificultades con nuestro Señor ya que Él sí que creía en estos espíritus malignos y en la posesión demoníaca. Bueno, dirán estas personas, en realidad es bastante simple. Después de todo, Jesús era resultado de su época. Al fin y al cabo no era más que un hombre, y tenía el conocimiento limitado característico de aquel tiempo. Nosotros sabemos mucho más, por supuesto. En aquella época todo el mundo estaba preocupado por la posesión demoníaca, y él no fue menos. Como todos los demás, creía erróneamente en los diablos y los espíritus malignos. La idea de que Jesús estaba equivocado se enseña con frecuencia, y además se enseña en el nombre del propio Jesús y de la Iglesia. Otras personas no llegan tan lejos en sus afirmaciones, pero defienden que, claro, como Jesús era Dios y hombre, sabía que los demonios no existen, pero se adaptó a la ignorancia del pueblo. No era parte de su propósito iluminarlos o corregirlos o enseñarles nada sobre este tema, así que los dejó seguir creyendo algo que no era verdad.
Trataba el asunto como lo haría un psicólogo moderno, aunque su técnica era algo diferente, ya que él les dejaba creer que verdaderamente tenía autoridad para echar fuera demonios. En otras palabras, esta teoría de la adaptación dice que Cristo permitía y casi animaba al pueblo a creer una mentira a propósito. Era, pues, un gran psicólogo que se anticipó a lo que se conoce y se hace en la actualidad. Insisto en que esta enseñanza se encuentra en libros escritos por personas que dicen ser creyentes, y algunos incluso son pastores de iglesias cristianas. Así que repito que nuestra visión de la posesión demoníaca no se puede separar de la persona de Jesucristo, quien era y qué hacía, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué creer en la posesión demoníaca? Ya he mencionado varias veces que hoy día hay mucha gente, la inmensa mayoría, de hecho, tanto dentro como fuera de la iglesia, que no cree en esto en absoluto. Algunos no creen en Dios. No creen ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo, ni en el mundo espiritual. Y, claro, es perfectamente lógico y coherente que tales personas no crean en espíritus malignos. No merece la pena perder el tiempo hablando de la posesión demoníaca con este tipo de personas. Lo que hay que discutir con ellos no es la posesión del diablo, sino la existencia de Dios y del mundo espiritual. Pero hay otros, y para mí esto es más grave, que, aunque creen en Dios, en Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo y en el mundo espiritual, dicen que no pueden creer en la posesión demoníaca. Argumentan que todo lo que dice la Biblia sobre la posesión se puede explicar fácilmente en términos médicos. Seguro, dicen estas personas, que estos casos descritos en las Escrituras como posesión demoníaca, al menos en su mayoría, no son más que enfermedades. En aquellos tiempos, las enfermedades no se comprendían como hoy en día. Los pueblos primitivos tenían la tendencia de atribuir las enfermedades a fuerzas y poderes malignos invisibles, y todavía existen algunos pueblos así. Por tanto, añaden, no es necesario creer en la posesión demoníaca. ¿No? Si decimos que no eran casos de posesión, sino meras enfermedades, no negamos lo esencial de la fe ni de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos decir ante este argumento? Permítanme darles algunas respuestas. El testimonio de las Escrituras. En primer lugar, la Biblia misma describe estos casos sin lugar a dudas como posesión demoníaca. Nadie puede negar esa realidad. Las enseñanzas de Cristo. Como ya he dicho, el propio Jesús creía claramente en la posesión demoníaca y trató de ella como parte de sus enseñanzas. Así que una vez más nos encontramos con el problema de la autoridad de las Escrituras. Si se adopta la postura de que con el avance del conocimiento y el entendimiento de la ciencia se puede mirar a la Biblia por encima del hombro y corregirla y mostrar en que se equivoca, entonces no hay nada más que decir. Pero en ese caso ya no estamos hablando de la posesión demoníaca, sino de la autoridad de la Biblia. Si aceptamos la autoridad de la Escritura, si creemos que toda ella fue divinamente inspirada por Dios Espíritu Santo, que las profecías del Antiguo Testamento no salieron de la mente del hombre, sino que los santos hombres de Dios están hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21. Y si creemos lo mismo sobre los autores de los libros del Nuevo Testamento, como debe ser, porque eso es lo que dicen sobre sí mismos, entonces no podemos ignorar tan fácilmente la realidad de la posesión demoníaca, la precisión de los relatos bíblicos. Existe un segundo argumento que me parece aún más impactante. La Biblia no es tan ignorante como las personas de hoy en día tienden a pensar. El problema es que la gente no la conoce bien. Si leyeran la Biblia misma en vez de libros sobre la Biblia, se verían obligados a abandonar algunos de sus argumentos de forma inmediata. Si la Biblia describiese todo tipo de dolencia como posesión demoníaca, estas personas podrían tener algo de razón. Pero la Biblia distingue perfectamente entre las enfermedades que reconoce como enfermedades y la posesión demoníaca. Por ejemplo, en Mateo 4:24 leemos, «Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». Se trata de una descripción bastante clínica. Incluso podría incluirse en un libro de medicina. ¿No es cierto? La Biblia establece una diferencia clara y científica entre las enfermedades, la posesión demoníaca y la locura. No hay lugar a dudas. Los escritores de la Biblia eran conscientes de que se trataba de cosas distintas.
Ahora veamos una cita similar de Lucas, que era médico. Esto es lo que dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas 4, 40-41. La evidencia que nos ofrece Lucas, con su conocimiento de especialista, al establecer una clara distinción entre enfermedades por una parte y posesión demoníaca por otra, es muy significativa, y eso me lleva al siguiente punto importante: los síntomas de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca nunca se conforma al patrón conocido de síntomas de ninguna enfermedad. Obviamente, esta es la base de la distinción trazada en las dos citas que acabo de dar y, en mi opinión, es un argumento fundamental. Una persona que padece una enfermedad tiene un cuadro de síntomas definido, pero los casos de posesión no encajan en ningún cuadro clínico. Ese es uno de los criterios para diagnosticarlos, una de las maneras en que podemos diferenciar la posesión de la enfermedad. Además, la posesión manifiesta ciertos síntomas poco comunes que no se dan en las enfermedades clínicas. Me refiero a los paroxismos, los espumarajos en la boca y la violencia que vemos en el niño que estaba al pie del monte de la Transfiguración y en el endemoniado Gadareno. El niño se tiraba al fuego y al agua, y el endemoniado se cortaba con piedras. Perdonen que entre en tantos detalles, pero sé que hay muchas personas preocupadas por este asunto. Están los que afirman que evidentemente el niño era epiléptico, a lo que yo respondo que evidentemente no lo era por las razones que he explicado. La epilepsia tiene una entidad clínica muy reconocida y el niño no encaja en ella. Él refleja una violencia que va mucho más allá de la epilepsia, lo que me parece que lo sitúa en una categoría totalmente distinta. Así que no podemos referirnos a él como el niño epiléptico. Además, en los casos de posesión demoníaca siempre hay un elemento extraordinario, una personalidad diferente. Hoy en día, cuando la gente enferma, su personalidad no cambia, ni siquiera en los casos de locura. Aquí, por el contrario, se produce un sorprendente cambio completo de la personalidad. Este aspecto es muy importante. También es significativo el hecho de que en los casos de posesión siempre hay un elemento de degradación, de impureza. Esto no se ve en la enfermedad, pero siempre está presente en la posesión y es muy poco saludable. ¿Cómo curar la posesión demoníaca? Una vez más, este es un aspecto muy importante. La forma más efectiva de traer sanidad es orar, de manera intensa y urgente, pidiendo liberación. Si les interesa este tema, lean el libro sobre el pastor Xi de China, que la Misión Interior de China publicó en versión abreviada. El libro habla de cómo el pastor Xi y sus compañeros se enfrentaron al tema de la posesión demoníaca. Hay otros libros que también tratan de este tema, pero este es uno de los mejores y más populares que conozco. Además de la oración, la sanidad puede llevarse a cabo a través del exorcismo, o lo que es lo mismo, el echar fuera a los demonios. Puede que este sea un tema que hemos descuidado no solo en el campo misionero, sino también en nuestro país, pero está claro que aquellos que son espirituales tienen a su disposición el poder de echar fuera demonios. La tercera manera de curar este problema, y en mi opinión quizás la más interesante y la mejor de todas, es que el pobre endemoniado se convierta a Cristo. Uno de los casos más impactantes de posesión que yo he visto se resolvió así, y la persona quedó completamente libre. Supongo que ustedes se estarán preguntando cómo sé que era un caso de posesión demoníaca. Bueno, no les aburriré con los detalles, pero puedo ilustrar perfectamente a dónde quiero llegar. Se trataba del caso de una pobre niña que aparentemente sufría una parálisis, y muchos médicos cayeron en la trampa de creer que, como no podía andar, tenía una enfermedad orgánica, pero no podían determinar cuál. Ninguno de los doctores podía encajar la parálisis en ninguna enfermedad conocida. Al final me tocó a mí verla, en parte como médico, en parte como pastor. Y enseguida me di cuenta de que la niña no estaba enferma sino poseída. ¿Cómo lo supe? Pues, para empezar, cuando me acerqué a la cama acompañado de su médico y de su pastor, la expresión de su cara cambió a algo que no olvidaré nunca. Y aunque había pasado 8 años sin poder andar, empezó a hacer unos movimientos de lo más violentos con los brazos, las piernas y la cabeza,
y continuó haciéndolos durante 10 minutos. Esta niña tenía 2 hermanas que se convirtieron a Cristo, primero una y luego, pasado un tiempo, la otra. La niña empezó a ir a la iglesia. Al principio tenían que llevarla porque no se podía mover. Claro. Y finalmente ella también se convirtió. Nadie dijo nada nunca sobre su parálisis, pero desapareció por completo. La posesión demoníaca puede ocurrir en cualquier sitio. Estas fuerzas y poderes no se circunscriben a ciertos lugares. No debemos pensar que en ciertos países, como en Gran Bretaña, no pueden suceder estas cosas solo porque sea un país avanzado. Comparación con otras formas de control. Algunos de ustedes pensarán que lo que estoy describiendo podría haber sido causado por una alucinación o producto de la histeria. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. La posesión demoníaca va más allá de las alucinaciones o la histeria. El conocimiento extraordinario que adquieren las personas que son poseídas, como por ejemplo la habilidad de una niña ignorante de hablar latín, no se puede explicar en esos términos. Aquí pasa algo más. Y, por supuesto, el argumento final es que si se puede explicar la posesión demoníaca en términos de estados y enfermedades mentales, alucinaciones o histeria, ¿qué pasa entonces con el caso de los cerdos gadarenos? ¿A los cerdos qué les pasó? ¿Se puede contagiar la histeria a un cerdo? El Espíritu Santo. Contrastemos esto con lo que vemos en las Escrituras sobre la influencia de los ángeles, y aún más, la influencia y el poder del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5 y 18. Sométase al Espíritu Santo. Él lo guía y lo controla si usted lo deja. La deducción lógica inevitable es que si esto pasa con el Espíritu Santo y los ángeles buenos, los siervos de Dios, ¿por qué no puede pasar lo mismo con los espíritus malignos, los ángeles malvados y el mismo diablo? Ahí es donde cobra tanta importancia lo que estamos estudiando en Efesios. Existen los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales en las regiones celestes, y pueden ejercer este poder. Recordad esto a toda costa, nos dice el apóstol, para que podamos prevalecer contra ellos. Si usted cree en el Espíritu Santo, lógicamente debe creer en estos espíritus malignos. Están ahí. Por eso el Espíritu Santo recibe ese nombre, Santo. Sí, y de verdad estos poderes y fuerzas pueden dominar a una persona, usarla, gobernarla y manipularla, tal y como nos cuentan las páginas de los 4 evangelios con tanto detalle. Cuando el diablo ataca, alguien podría decir, de acuerdo, pero todavía tengo una duda, y es que parece que la posesión demoníaca se ha manifestado con una periodicidad extraordinaria a lo largo de la historia. Épocas de poder y épocas de debilidad. Está claro que en los tiempos de Jesús proliferaba la posesión demoníaca, tanto que algunos judíos se habían hecho exorcistas. Gracias a eso, Jesús pudo darle la vuelta al argumento de aquellos que pensaban que echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, diciéndoles, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Lucas 11:19. Pero después de aquel tiempo, según los datos históricos, la posesión demoníaca desapareció más o menos. Luego volvió con muchísima fuerza en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana dominaba todos los aspectos de la vida. Pero luego, y aquí hay otro dato interesante, hubo como un recrudecimiento en la época de la Reforma y el periodo que la siguió. Se puede apreciar que cuando hay un avivamiento religioso, estos fenómenos suelen repetirse. Cuando hay una actividad del Espíritu Santo que va más allá de lo común, vemos una manifestación de la posesión demoníaca. ¿Cómo se puede explicar esto? Debería ser obvio. Cuando el Espíritu de Dios se presenta con un poder mayor del que manifiesta comúnmente, el diablo se da cuenta de que es una amenaza para su reino. Cristo dijo, «Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Lucas 11:20. Y efectivamente había llegado. Pero el reino del mal estaba aterrorizado. Entonces, ¿qué hizo? Se manifestó de forma más intensa de lo común. La presencia del Hijo de Dios perturbó el dominio oscuro, y éste se alzó en defensa propia para intentar vencerle. Ese es el trasfondo de los evangelios, y es de suma importancia que lo entendamos. Pero siempre encontramos que, como resultado de un avivamiento,
estos poderes malignos quedan prácticamente en suspenso, y a medida que se extiende la enseñanza cristiana, desaparecen casi por completo. Esto no tiene que ver única y específicamente con la enseñanza cristiana. Siempre que la enseñanza secular esté basada en una enseñanza cristiana y sea buena, moral, limpia y edificante, parece que incluso la educación y la civilización pueden controlar estos poderes malvados. Así es como lo hacían los exorcistas judíos. No eran cristianos, pero sí creían en Dios, y eso era suficiente para capacitarlos. Seamos claros en cuanto a este tema. Obviamente hay muchos tipos de espíritus malignos. Algunos son débiles, otros fuertes. Algunos son viles, otros tremendamente viles. Como decía Jesús, un espíritu que es echado fuera puede volver con 7 peores que él. Mateo 12:45. Así pues, vemos que hay gradaciones. Algunos de estos espíritus parecen ser muy débiles. En una ocasión, ejerciendo simplemente fuerza de voluntad y autoridad, yo mismo logré echar fuera a un espíritu, maligno pero débil, que atormentaba a una pobre niña. El peligro en la actualidad. La enseñanza puede poner freno a estos poderes, y sin duda lo he hecho en los últimos 100 años. Pero, y esto es lo que es tan importante hoy en día, en una era de declive moral, de impiedad, de excesos, una era en que la población ya no cree en Dios y empieza a coquetear con lo oculto y a jugar con el mal, invariablemente reaparece este fenómeno. Cuando la enseñanza se vuelve puramente secular y niega completamente la Biblia y rechaza a Dios, haciéndose atea, entonces, aunque las personas se vuelvan sofisticadas y alcancen conocimientos de algún tipo, eso no basta para resistir el ataque de estos poderes malvados. Lo que digo es que en esta era malvada, impía e inmoral en la que vivimos, que ostenta arrogantemente su impiedad, desobedeciendo a la santidad y oponiéndose con insolencia a Dios y casi volviendo a la situación del S-18, cuando había gente en Londres que adoraba al diablo. En una era como esta, existe el grave peligro de que resurja la posesión demoníaca, especialmente viendo que el espiritismo se está volviendo cada vez más popular. La venida del libertador. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es esta: gracias a Dios por el Adviento. Gracias a Dios que estamos en la época del año en que pensamos en la venida del Hijo de Dios. ¡Qué gran diferencia ha supuesto su venida! Vino no solo a librarnos del sentimiento de culpa y del castigo del pecado, sino del poder del mal. Vino para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El relato del Evangelio de Mateo sobre la curación de los 2 endemoniados incluye una frase muy interesante y significativa. Mateo nos cuenta que cuando los hombres se acercaron al Señor, los demonios lo reconocieron. Entendían que Jesús tenía un poder superior y sabían que los iba a echar. Así que le preguntaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Gracias a Dios. Eso quiere decir que Cristo, por su venida, no solo lidió con estos poderes demoníacos y los controló y acalló y liberó a su pueblo de ellos, sino que también viene un tiempo en el que, con Satanás a la cabeza, por fin serán destruidos por completo. Los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y el diablo, el príncipe de todos ellos, serán echados a un lago de destrucción eterna y no volverán a tener ningún tipo de poder o influencia. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. El tiempo se acerca. Se trata del momento de la gloriosa venida de nuestro Señor, y ustedes y yo, que somos cristianos, lo anhelamos. Gracias a Dios que mientras esperamos podemos fortalecernos en el Señor, y en el poder de su fuerza, podemos tomar toda la armadura de Dios. Usemos esta libertad y el conocimiento que nos ha traído para ayudar a los demás, para advertirlos, para abrirles los ojos a los terribles peligros que los rodean. El tiempo se acerca. Amén.